Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La preocupante escala de homicidios, extorsión, inseguridad ciudadana, aberrantes crímenes contra mujeres y menores, sumado al irrespeto a la ley más el control que ejercen maras y pandillas en diversas colonias de las principales ciudades, llevó al gobierno de Honduras a anunciar un paquete de medidas para combatir estos problemas. En cadena nacional, el Consejo de Defensa y Seguridad, encabezado por la presidenta Xiomara Castro, expuso las acciones que aseguran serán radicales para hacerle frente a la violencia. Entre las decisiones se encuentran ejecutar intervenciones en todos los municipios con mayor incidencia de sicariato, extorsión, narcotráfico, secuestro, tráfico de armas, asociación ilícita y lavado de activos. Asimismo, se anunció la construcción de un centro de reclusión de emergencia CRE para 20,000 prisioneros en áreas despobladas entre los departamentos de Gracias a Dios y Olancho, al igual que el de la Isla del Cisne. Por su parte, el Congreso Nacional deberá reformar el Código Penal para darle la categoría de terroristas a miembros de maras y pandillas y demás delitos enlistados de estas medidas. Igualmente, hacerle unos cambios al Código Procesal Penal para que la medida de prisión preventiva sea aplicada a todas las personas por los delitos ya descritos y endurecer las penas para los delitos cometidos contra los operadores de justicia. Para algunos expertos, estas acciones debieron emprenderse desde hace tiempo atrás y no espera la actual situación que afronta Honduras por violencia, ya que las estructuras criminales como las maras y pandillas, incluido el narcotráfico, infunden el terror, incluso a las fuerzas de seguridad, que en muchos casos no se atreven a ingresar a ciertos sectores controlados por bandas delictivas. Por su parte, especialistas detallan que estas serían manotadas de ahogado que da el poder popular por los fallidos resultados del estado de excepción, el cual únicamente sirve para violar los derechos humanos. No obstante, algunos sectores mencionan que lo importante ahora es dejar que las autoridades actúen y esperar que estas acciones surtan efecto y que el pueblo ya no viva bajo la zozobra que provocan las organizaciones criminales. Buenos días, Honduras. Buenos días, televidentes del Foro, la entrevista de Canal 11. Gracias por estar con nosotros hoy lunes 17 de junio del año 2024. Listos y preparados para informar al pueblo hondureño y también para darles a conocer, lo que tienen que decir autoridades de nuestro país importantes para el combate a la inseguridad en cuanto a todas estas medidas que se han tomado y que se anunciaron hace un par de días por la presidenta Xiomara Castro, un paquete de medidas radicales, al menos 14 puntos que se estarán desarrollando los próximos días para poder reducir la ola de criminalidad, violencia, inseguridad, que tanto ha dañado a nuestro país a lo largo de los años, pero que los hondureños confiamos que en esta ocasión se puedan reducir y pueda haber tranquilidad en Honduras. Saludamos de inmediato a nuestros invitados esta mañana. En primera instancia, al ministro de Defensa, José Manuel Zelaya. Buenos días, ministro. Gracias por estar con nosotros. Buenos días y gracias por la invitación. También el general director de la Policía Nacional, Juan Manuel Aguilar, se encuentra con nosotros, general. Muy buenos días. Muchas gracias, licenciado Arteaga, y a la teleaudiencia en general. Bueno, vamos a hablar sobre estas medidas en primera instancia. ¿Qué expectativas hay? Desde la Policía Nacional también hay un contexto general, porque usted nos decía también que se ha logrado ya en este 2024 una reducción en comparación también al tema de las muertes en el año anterior. Bueno, en la realidad ahorita tenemos, exactamente para el día de hoy, tenemos 405 casos menos en relación a homicidios al año anterior y tenemos un 98 muertes menos en relación al mes anterior. Y recuerde, este mes se dio una situación totalmente atípica en Honduras, que fue el 20 de junio, cuando hubo 46 muertos en la cárcel
de mujeres, PNFAS, y otra cantidad de muertos fuera, que fue totalmente atípico, va a haber una reducción de entre 60 y 55 a personas menos todavía muertas. Sí. Lo que nosotros queremos llegar al final del año es que tengamos una reducción por lo menos del 25 al 28%, de 25 a 28 por cada 100.000 habitantes, que venimos cuando recibimos de 41, y en el 2009 teníamos 86. Entonces, todo esto va avanzando. Hay ciertas cuestiones en lo particular que nos afectan, pero lo único que le puedo pedir a la ciudadanía es que nos dejen trabajar y que poco a poco van a ir viendo la diferencia. ¿Cómo mira las medidas, general, que se anunciaron por parte de la presidenta? Ok, hay que establecer varias cosas. Nosotros tenemos una normativa jurídica vigente en la cual nos imposibilita hacer ciertas acciones, y estas acciones, la pequeña que hemos hecho, que es un estado de excepción parcial, ha causado una conmoción en toda la ciudadanía. Entonces me pregunto yo, ¿qué derechos son los que nosotros mayormente tratamos de hacer una diferencia? Si entre el derecho de las personas que realmente viven y hacen todo lo que la ley dice, o el derecho de un grupo pequeño, que es el que afecta a los 10 millones de hondureños. Sí, ahora, ministro, ¿usted cómo mira todas estas medidas? ¿Usted también es parte de este Consejo de Defensa y Seguridad? Sí, claro. Bueno, la presidenta convocó en el marco de su función constitucional al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, integrado por los 3 poderes del Estado, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Defensa, con el acompañamiento de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Se tomaron 14 puntos en una resolución sin no olvidar, licenciado, de dónde venimos, cómo se recibió el Estado, cómo se recibió el gobierno. Es importante recalcar que venimos pues de un expresidente que está hoy sentenciado por narcotráfico en Nueva York, donde hizo alianzas con maras y pandillas, según la Corte del Distrito Sur, donde también se cooptó el Estado al servicio del crimen organizado, la corrupción y el narcotráfico. Ese fue el Estado que recibimos. Sí. Si no partimos de dónde hemos venido, vamos a seguir cometiendo los errores. Es por eso que yo estoy claro que estas resoluciones vienen a fortalecer el trabajo de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, pero es importante mencionar también de las reformas que habló el comisionado. Hoy el establecimiento legal nos permite actuar hasta cierto punto. Esperamos que el Congreso Nacional haga las reformas aquí que dio la resolución del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad para poder actuar de manera contundente y sobre todo con las capturas masivas de líderes de maras y pandillas. Hoy casualmente el general Sánchez, ministro de Seguridad, con apoyo de Fuerzas Armadas, y se hizo un lanzamiento en los bajos del Congreso Nacional para poder comenzar los operativos e intensificar las acciones a nivel nacional. Pero eso no será suficiente si el Congreso Nacional no aprueba, no somete a discusión las reformas aquí planteadas. Sí, ahora se anunciaba la construcción de una cárcel de emergencia, también el tema que usted mencionaba del marco jurídico en el Congreso Nacional. ¿Qué otras hay que destacar, ministro? Sí, está el centro de reclusión de emergencia, que será construida entre los departamentos Olancho y Gracias a Dios para albergar 20.000 privados de libertad. Esa es una primera etapa. También estamos en espera de la resolución de la licencia ambiental por parte de la Secretaría de Medio Ambiente para poder comenzar el proceso de licitación, adjudicación y la construcción de la cárcel en la isla del Cisne. En ese sentido, licenciado, también los juicios colectivos. También es importante mencionar en una presentación que dio la Secretaría de Seguridad, y es un llamado al Poder Judicial, de todos los casos presentados, según las estadísticas, existe condena o falla del 3%. Entonces, ahí vemos también en qué situación hoy está el Poder Judicial. Se hacen las capturas, se hacen todas las investigaciones, pero con unos fallos o sentencias que apenas llegan al 3%, usted ve desde ahí ese desbalance. Así que también esta resolución emite criterios para que el Poder Judicial pueda actuar. Y es importante mencionar también
como bien lo dijo el comisionado director de la Policía Nacional, el pueblo hondureño está claro de las resoluciones y acciones que la presidenta Castro ha tomado. Usted ha visto este plan de solución contra el crimen, con todas las acciones que hace la Policía Militar de Orden Público. Nunca antes en la historia se había decomisado, por ejemplo, o erradicado o asegurado tantas plantaciones de hoja de coca y de marihuana. Hoy este plan viene a tocar ya puntos más específicos sobre reformas para poder actuar en contra de pues, líderes de maras, de pandillas, de crimen organizado, en el tema de la extorsión. Es importante también que la población sepa. Mire, licenciado, el que está trabajando diariamente 24/7 de manera honesta, no le afecta este plan. Sí. Lógico, las voces disonantes son las que estas resoluciones van a afectar y sus aliados, pero eso no nos va a detener. Eso no nos va a detener en tener la certeza, la contundencia en comenzar con estas acciones pues enfocadas directamente a crimen organizado. Sí, ahora, general, se ha mencionado también que se estarán revelando nombres de jefes de estructuras criminales, maras, pandillas, narcotráfico. ¿Cuántos nombres y cuándo se estará dando a conocer estos perfiles? No le voy a quitar la premisa al señor ministro. Hay un aproximado de unas 16, 18 personas que el día de hoy van a ser revelados sus nombres, van a ser reveladas las órdenes de captura, se debe individualizar cada una de estas personas que están siendo solicitadas en proceso de extradición, sí. Pero vamos a dejar al señor ministro de Seguridad que sea él quien dé esta premisa en relación a estas personas que ya están siendo buscadas y que se va a dar una recompensa por ellos y se va a establecer un parámetro de los más buscados en Honduras que ustedes van a empezar a ver la diferenciación que se está haciendo. Estas órdenes de captura no es que se han mantenido en secreto, se han en unidades especiales, como usted lo sabe, este año hemos capturado a 16 personas con fines de extradición, en la actualidad van 32, solo en el periodo en que estamos comandando la unidad policiales, y esperemos que, como el señor ministro lo va a hacer en horas de la tarde, él va a dar la primicia de cada quien, de cuáles personas van a ser y están siendo buscadas para captura y posteriormente ser extraditados al país de origen. Sí, ¿por qué se decide revelar los nombres? ¿No alertaría esto más bien a estas personas que están siendo buscadas? En muchos de los casos ya las personas tienen conocimiento. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es también dando ese voto de confianza a la ciudadanía para que ellos nos devuelvan una respuesta positiva y nos digan estas personas que están siendo buscadas, dónde se encuentran y todo. O sea, no solamente hay que tomar una cuestión en boga, y se lo voy a decir, la seguridad no solo es de la Policía Nacional, todos somos la seguridad del Estado, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, y hay algo muy importante que no dejamos de ver, el binomio policía-comunidad. Si la comunidad nos da el apoyo, nosotros como Policía Nacional no somos nadie. Sí, ahora, ¿el estado de excepción ha funcionado? ¿Va a seguir esto? ¿Qué va a pasar con el estado de excepción? Porque se ha hablado mucho de esto. Ok, es ya una decisión propiamente de la señora presidenta. El estado de excepción ha dado grandes resultados. Siempre hay voces disonantes que dicen lo contrario. Es cierto, pudo haber existido violaciones a las normas constitucionales, pero son actos aislados y que son quejas. Todavía estamos esperando y hemos tenido reuniones con el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, con el CONAPREN, con el CONADE, a fin de poder establecer estas quejas y crear los mecanismos para que no se sigan suscitando estos hechos. Sí. Si en algún momento hemos tenido acciones que no van acorde a la naturaleza propia de la función policial, todos los miembros de la carrera policial, téngalo por seguro, van a ser presentados ante el órgano jurisdiccional del Estado a solicitud de la Fiscalía, y lo estamos haciendo. Sí, general, o sea, usted reconoce que sí ha habido algunas situaciones en este estado de excepción por parte de la Policía Nacional. Lo que yo reconozco es que existe un principio de inocencia. Mientras el órgano jurisdiccional del Estado no se pronuncie en relación a estos hechos, todavía siguen en quejas o siguen en denuncia. Sí han existido, por ejemplo, el caso de 7 funcionarios policiales que fueron a llenar una casa en San Pedro Sula y hicieron actos ilícitos, y estos fueron puestos a la disposición de los juzgados competentes. Entonces, para que tengan plena conciencia que no se va a permitir
un acto reñido con la ley. Sí, bueno, qué importante también que se pueda reconocer y que, por supuesto, las personas que abusen de su autoridad deben de pagar. Ahora, ministro, en estos temas de las cárceles han tenido críticas. Hay quienes ya están diciendo que para qué van a construir una cárcel ahí entre Gracias a Dios y Olancho, también en el tema de la Isla del Cisne. ¿Qué decir más al respecto sobre esto y para cuándo serían estas medidas? Bueno, desde que la presidenta Castro anunció pues la intervención del Sistema Nacional Penitenciario a través de la Junta de Comandantes de la Policía Militar del Orden Público, sí, o de la Comandancia de la Policía Militar del Orden Público, se han visto las acciones contundentes, quitando el control que se tenían pues, del crimen organizado en estas cárceles. Ahí era ruta de droga, ahí era bodega de armas, y en ese sentido se ha hecho lo pertinente, pero al ver, usted ha visto las recientes noticias, las cárceles que están pues, en comunidades con población densa o población o que tengan bastante población, siempre, todos los días, licenciado, tenemos personas que han querido introducir droga valiéndose de las visitas, personas que han querido introducir dinero valiéndose también de ir a visitar a sus familiares, personas que han querido introducir armas también de la misma forma. Yo reconozco en las últimas 2 o 3 semanas se han también tenido sucesos de muerte de privado de libertad. ¿Eso qué nos está diciendo? Es necesario el aislamiento total de los privados de libertad. Es necesario el aislamiento total de los líderes de maras y pandillas que han usado las cárceles para operar desde las cárceles como escuelas del crimen. Y en ese sentido va enfocado la construcción del Centro de Rehabilitación de Emergencia y también la construcción del centro penal en la cárcel de Islas del Cisne. Mire, yo he leído comentarios, particularmente en la Islas del Cisne, donde aseguran que es una isla pues, que tiene potencial turístico, que vamos pues, a violentar los derechos de las personas que viven ahí. Miren, ahí quien ha tenido control es nuestra Fuerza Naval, quien ha ejercido soberanía es nuestra Fuerza Naval con un destacamento. Y las condiciones son aptas para construir esta cárcel de máxima seguridad, lo que nos va a venir pues, a fortalecer y poder pues, trasladar los privados de libertad y los delincuentes que se capturen en estas medidas de solución contra el crimen y aislarlos totalmente. De igual forma, el Centro de Rehabilitación de Emergencia entre los departamentos de Olancho y Gracias a Dios. Así que la población debe estar tranquila. La cárcel de Isla del Cisne es suficientemente grande para poder tener todos los impactos, todos los estudios. Es importante mencionar que se está haciendo todo el procedimiento que manda la ley. Recientemente solo estamos esperando la aprobación de la licencia ambiental de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente. ¿Quién exigió, por ejemplo, el régimen anterior construyó cárceles de máxima seguridad? Yo no vi a nadie protestando si estaban los permisos, si estaban los permisos de construcción, si estaban los permisos de licencia ambiental. Entonces, yo no descartaría que se usen voces también pagadas por el crimen organizado para impedir que se construya esta cárcel. No nos van a detener en este sentido para darle tranquilidad, paz y sobre todo poder aislar totalmente a estos criminales que siguen operando desde ahí. Una de las resoluciones que menciona el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad es para las compañías de telecomunicaciones, para regular la venta de chips, de eSIMs, de eCards, que esperamos que el Congreso Nacional, entiendo que está en su tercer y último debate. De igual forma, para cancelar todas las comunicaciones que salen desde las cárceles. Manda que Conatel, si no cumplen estas resoluciones, pues la compañía será su licencia de operación cancelada de acuerdo a ley. Otra normativa que se ha hablado también es la ley de colaboración eficaz. ¿Esto de qué manera funcionaría? Bien, el Congreso Nacional tendrá que someterla a debate. No hay que olvidar que existen casos que tal vez algunas personas quisieran colaborar, pero no está el marco legal que pudiera darle alguna protección para que alguna investigación se lleve a cabo. En el tema, por ejemplo, de los extraditables, de las personas que se van a dar a conocer, también tengo entendido que se hará un incentivo a la población que pueda colaborar y brindar información. Recompensa, va a haber. Recompensa, va a haber recompensa. Hay algo muy importante que el señor ministro de Defensa no lo mencionó. Quisiera que le preguntaran a la población del Paraíso y quisiera que le preguntaran a la población de Ilama
y de los lugares alrededores en Santa Bárbara, ¿qué ha sucedido después de la creación de estas dos grandes cárceles, del Islama en Santa Bárbara y de la Tolva en Moroselí? Danlí y todas las zonas aledañas, el Paraíso, eran sitios que no tenían incidencia criminal. Sí. Ahora tienen un repunte enorme. ¿Qué es lo que ha sucedido? Todas las familiares o amistades de miembros de maras y pandillas se han trasladado a vivir a estos lugares. Y tenemos ahora, como Policía Nacional se lo digo, un aumento significativo que estamos tratando de resolver tanto en Santa Bárbara como en Moroselí, en Paraíso. Entonces, no son soluciones que se han sacado de la manga de la camisa. Correcto. Se han hecho estudios de factibilidad y todo, y se ha podido determinar, y se voy a ser consciente, se hizo estas cárceles anteriormente para dar un dinamismo al sistema penitenciario, pero estas cárceles trajeron serios problemas, pero serios problemas de seguridad a estas comunidades. Si se te pretende ir a lugares donde no hay población aledaña, es por el mismo objetivo. Le voy a dar un ejemplo. Usted pasa por el centro penal de Támara y desde que usted va en su vehículo hay un bloqueador y usted no puede hablar por teléfono. Le estamos haciendo tanto daño a la gente que vive en los alrededores de los centros penales. Entonces, a veces hay voces disonantes, y se lo vuelvo a repetir, que hablan porque no saben o porque tienen otras ideas. Pero lo que sí estoy consciente es que le hagan una consulta a la población del Paraíso, de la población de Santa Bárbara, si están de acuerdo en que en esos lugares hayan instalado estos centros penitenciarios. Sí, ministro, ¿por qué? Yo le iba a consultar eso también. Usted hizo, entre comillas, el tema de estas cárceles de máxima seguridad. ¿Por qué? Bueno, usted no vio ahí en una cárcel de máxima seguridad que asesinaron pues, a Magdaleno Mesa. Sí. Una cárcel de máxima seguridad, de acuerdo a los operativos que hizo la Policía Nacional cuando tenía el control de las cárceles y los operativos que hizo la Policía Militar, la cantidad de armas que ahí se encontraron, la cantidad de droga que se encontró, tenían fibra óptica mejor conectado, le apuesto que este estudio o este canal de televisión para conexión a internet. Y en ese sentido, ¿de qué máxima seguridad estábamos hablando? Sí. ¿Y cómo va a tener usted una cárcel de máxima seguridad si quien dirigía al Estado, sin quien controlaba al Estado, estaba coludido con el crimen organizado? Sí. Hoy condenado por narcotráfico, condenado por alianzas con el crimen organizado. Entonces, ¿de qué máxima seguridad usted estaba hablando en esas cárceles? Y es importante también mencionar que la resolución del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad en el numeral 2 es clara. Construir, en situación de esta emergencia declarada en materia de seguridad, construir de inmediato un centro de reclusión de emergencia con capacidad para 20.000 privados de libertad en la zona despoblada, entre el departamento de Olancho y Gracias a Dios, en terrenos propiedad del Estado de Honduras. Así que el comisionado dio muy buenos ejemplos. Si usted ¿usted conoce la isla del Cisne? No, no conozco. Yo tuve la oportunidad de ya visitar la isla dos oportunidades. Sí. Y existen las condiciones pertinentes, se está haciendo todos los estudios con biólogos, con ICF, con COPECO, con la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente, con todos los interesados para poder extender una licencia ambiental, respetar todas las medidas de mitigación que se tengan que hacer para poder construir este centro penitenciario de máxima seguridad. Ahora, la construcción, imagino, será complicada también, porque así como va a ser complicado para trasladar los privados de libertad, también el tema de los materiales de construcción, ¿todo esto lo han valorado? Sí, claro, todo eso va en la proyección, todo eso va en el presupuesto que está haciendo pues, el Instituto Nacional Penitenciario. Cuando se quiere no hay ninguna excusa, y la presidenta Castro, acompañado también pues, de Fuerzas Armadas, de la Policía Militar de Orden Público, la Secretaría de Seguridad, del Ministerio de Defensa, estamos claros que las misiones se deben de cumplir y sobre todo poniendo primero al pueblo hondureño. Sí, ahora, otro tema importante que se ha dado a conocer es el combate al narcotráfico. ¿Cómo está esta situación en nuestro país? Porque se habla también de intensificar las operaciones para detener a personas ligadas al narcotráfico, pero también las plantaciones y todos los delitos que se derivan del narcotráfico. Claro, por ejemplo, en el numeral, uno de los numerales de la resolución del Consejo de Defensa y Seguridad
recalca las funciones que se están haciendo en la erradicación y aseguramiento de plantaciones de hoja de marihuana, de hoja de coca. La primera aquí plantación, si no me equivoco, fue desde el 2014, pero usted ve los datos estadísticos, la cantidad exagerada, millones y millones de plantaciones de coca erradicadas, millones y millones de plantaciones de marihuana erradicadas, específicamente en los departamentos Olancho, Colón, Lloro, El Paraíso, Atlántida también. Entonces usted ve también que ese fenómeno del narcotráfico es otro fenómeno que se tiene que atacar. Se empieza hoy específicamente con pues, operativos para poder intensificar estas acciones, pero es importante darle a conocer a la población que ciertos puntos de esta resolución del Consejo de Defensa y Seguridad necesitan la reforma de las leyes que esperamos que el Congreso Nacional las apruebe para poder pues tener todas las acciones legales en ese sentido en combate al crimen organizado. Sí, ¿qué lugares en Honduras son los que tienen más incidencia en el tema del narcotráfico? Bueno, se los acabo de mencionar. Sí. Tenemos todo el litoral atlántico, lógico, tienen pues todas las condiciones, área de mar, también son zonas muy alejadas, zonas también bastante despobladas, Olancho, Colón, gracias a Dios, también tenemos Atlántida, Lloro, son zonas como se le ha conocido que es la ruta específicamente del transporte de droga, pero las Fuerzas Armadas hacen su papel. Recientemente, solo en los primeros trimestres de este año 2024, la Fuerza Naval ha decomisado alrededor de 6.9 toneladas de cocaína en alta mar. Estas son las acciones que pues, demuestran el compromiso de Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. Sí, ahora, general, ¿qué delitos son los que van a buscar darle prioridad para combatir? ¿Cuáles son las mayores dificultades para la seguridad en Honduras actualmente? Bueno, quería acotar algo que el señor ministro manifestó en relación que hay situaciones en las cuales se hacen estudios y no son nada más acciones radicadas que son antojadizas, no. Le voy a dar un ejemplo claro. En Honduras existen 3 formas y 3 tipos que se cometen las acciones criminosas. Los que son cometidos por los miembros del crimen organizado, los que son cometidos por delincuencia común y los crímenes que se dan por relaciones de sociedad, ¿ok? Por convivencia social. ¿Qué es lo que sucede? Y se lo voy a explicar. Hay 2 tipos de fenómenos en lo que es el narcotráfico. El narcotráfico como tal y el narcomenudeo o microtráfico. Y ese es el que nos está generando en Honduras la mayor incidencia de muertes violentas. El microtráfico, ¿qué sucedió? Hace 20, 30 años, Honduras era ocupada nada más como trasiego, como paso para el transporte de droga. Posteriormente, se empezó a ver que ese era un negocio factible y como era un negocio factible, empezaron a dejar, en vez de dar los dólares que daban, empezaron a dejar droga y la droga fue también vendida en el país. Ahora, las maras y pandillas se dieron cuenta que uno de los negocios más lucrativos es el microtráfico y producto de este microtráfico es que tenemos la mayor cantidad de muertes, mayor cantidad de robo de vehículos, tenemos mayor cantidad de femicidios, que conste, siempre son menos que en los años anteriores. Pero ¿cuál es la situación? Si nosotros no atacamos decididamente lo que es el microtráfico y el narcotráfico, Honduras va a seguir siendo un estado con altos índices de violencia. En la actualidad queremos llegar a 25 por cada 100.000 habitantes y lo vamos a tratar de lograr y creo que eso es uno de los mayores objetivos que tiene la institución policial. Hay otros hechos criminosos que también se le está dando mucha importancia, que son los secuestros, que ya habían desaparecido, pero tuvimos uno hace poco y que fue resuelto por la institución policial. Tenemos unidades muy especializadas que tienen hasta 20 años de experiencia y gracias a Dios yo fui uno de los que participó en la creación de estas unidades. En el 2009 teníamos 119 secuestros en un año. En la actualidad la mayor parte, si no me equivoco, el 95% de estas acciones de secuestro y privación injusta de la libertad son resueltas y tenemos alrededor de algún 95% de efectividad. Sí, ahora, ¿cuenta con los insumos necesarios la Policía Nacional, con el personal correspondiente para poder hacer que tengan efecto positivo estas medidas en Honduras? Ok,
vamos a definir dos cosas. Uno, la Policía Nacional tiene un déficit más o menos de 12.000 funcionarios policiales. Tenemos un déficit que lo hemos arrastrado durante mucho tiempo. Nosotros miramos a la policía como una empresa. Esa empresa solo tiene dos opciones para llegar a su objetivo. La tecnificación total de la institución policial, que sería demasiado oneroso, o la capacitación y el fortalecimiento para llegar a 32.000 funcionarios policiales. En la actualidad somos 20.000 funcionarios, 20.500 funcionarios policiales. Sí. Nosotros necesitamos tener mínimo, como establece las Naciones Unidas, por cada 1.000 habitantes, 3 funcionarios policiales. Somos 10 millones, tenemos que llegar a 33.000. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que en esta tecnificación y en este balance entre tener el mayor talento humano, nos decidimos por el mayor talento humano, pero este talento humano tiene que ser un personal idóneo con todas las competencias adquiridas. Sí, bueno, y en el caso de las Fuerzas Armadas también hemos visto una relación fuerte ya con el actual gobierno y que se están desarrollando este tipo de operaciones y que van encaminadas a reducir este tema también del narcotráfico. Sí, con todas las fuerzas que componen las Fuerzas Armadas, el Comando Especial de la Policía Militar del Orden Público, hay lugares donde pues, nuestro personal, nuestro recurso militar tiene que estar de una semana hasta 8 o 9 días para poder encontrar o erradicar estas plantaciones de hoja de coca, destruir narcolaboratorios. También se trabaja muy de cerca con la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, el Ministerio Público, con la ATIC, las diferentes investigaciones que este ente, pues, como el Ministerio Público maneja. Así que también se hacen los sobrevuelos con la Fuerza Aérea, eso es muy importante recalcar, porque con la operación que hoy tenemos a través de las diferentes fuerzas, este apoyo logístico que cuenta hoy las Fuerzas Armadas y que la presidenta Castro también ha ordenado la modernización de los mismos, la población ve los resultados. Sí, ahora, con todo esto, ministro, que se está anunciando lamentablemente en países como Honduras, generan en algunas ocasiones respuesta del crimen organizado. ¿Están preparadas las fuerzas del orden para cualquier respuesta del crimen organizado? Claro, recuerde, tanto la Policía Nacional, también como Fuerzas Armadas, las capacitaciones que se reciben, el entrenamiento específico que se reciben y de acuerdo también el respaldo total del mando político que se tiene en este momento, yo no tengo ninguna duda que hoy con el estamento legal que tenemos se han hecho las diferentes acciones, las estadísticas mencionan una reducción en el tema de homicidios, pero consideramos, o considera también la presidenta Castro, que es necesario poder radicalizar las medidas que hoy menciona solución contra el crimen. Así que yo no tengo ninguna duda que las diferentes fuerzas de seguridad van a actuar como corresponde. Un comentario extra. Mire, todo mundo establece sobre las maras y pandillas, los que son la delincuencia organizada, la delincuencia común, y que se han asociado un montón de personas para delinquir. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Lo que nosotros estamos pidiendo es varias reformas. ¿Por qué? Si no tiene esas reformas a la normativa jurídica vigente, nosotros vamos a seguir con la misma problemática actual. Uno de los casos que estamos pidiendo, por ejemplo, es que se declare como terrorismo las acciones y la pertenencia a pandillas juveniles. Correcto. Que se dedican a las acciones ilícitas. Entonces, ya no es necesario que estas personas cometan delitos o que delincan para que sean declarados como terroristas. Con el simple hecho de seguir un procedimiento que se va a establecer requisitos legales, el cual el Congreso Nacional va a definir, las personas que son miembros de maras y pandillas plenamente identificadas van a ser requeridas por los funcionarios policiales. Entonces, esto es lo que nosotros queremos buscar. Déjennos trabajar, déjennos que saquemos de circulación a los pandilleros, a toda la gente que se dedica a acciones criminales y los pongamos a disposición de la justicia para que ellos resuelvan. Pero estamos hablando, tenemos más la problemática de maras y pandillas viene desde la década de los 90, estamos hablando de 30 años, nadie ha hecho nada en relación a poder nombrar
a las estructuras criminales como terroristas, y eso es lo que estamos haciendo poco a poco. Les estamos dando y resolviendo situaciones que en el pasado no se daban y no se permitían. En la actualidad tenemos situaciones propias y estamos pidiendo, por ejemplo, que la ley que establece sobre los usuarios de las telecomunicaciones, que le pusieron normalmente ley de los chips y todo eso, de los SIM card, nosotros estamos pidiendo una reforma y se lo digo, hemos hecho con Conatel inspecciones, usted puede comprar hasta 50 SIM, las que quiera, y el propietario del negocio, él pone los números de identidad. ¿Qué es lo que hace? Busca en el periódico cuántas personas han muerto, mira que en algunos casos ponen la identidad, copia los números de identidad y los pone en estos libros. Hemos encontrado ejemplos de personas muertas que han ido a comprar SIM. Y ahorita estamos tratando de regular también dentro de esta normativa el eSIM. ¿Qué es lo que es el eSIM? Usted lo puede comprar. Usted va de viaje, por ejemplo, a Europa, usted compra desde aquí en Honduras un eSIM. Y cuando usted llega a Europa, usted lo utiliza como que si fuera un dispositivo celular o un dispositivo de una compañía, de un ISP, de un servidor de servicios de Internet. Lo más importante es que todo eso lo queremos regular. Hemos encontrado pandilleros salvadoreños que utilizan las tecnologías de la comunicación en Honduras con celulares de El Salvador. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Regular todo esto para endurecer cada día más el blanco para que esta gente no siga haciendo estos actos criminosos. Sí, usted dice y ha hecho énfasis en pedirle a la población hondureña a que los dejen trabajar, pero hay casos, por ejemplo, bueno, creo que me salgo un poco del tema, pero lo que ha sucedido hace un par de días con un joven de 16 años que murió en Comayagüela. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? ¿Qué datos tienen, señor general? Ok, eso fue, sí, hace unos días, sí. Fue en horas de la noche, se recibe una llamada en la cual establece que lastimosamente es un menor, sí. Estaban haciendo acciones ilícitas. Una patrulla se va en persecución de ellos, lastimosamente termina con la muerte de este menor, ya el funcionario policial y los miembros de la carrera policial que iban en la patrulla ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía está haciendo el procedimiento y ellos van a determinar el grado de responsabilidad, si realmente existió una persecución y un enfrentamiento o realmente lo que existió fue un homicidio. Entonces, nosotros no nos negamos en ningún momento, pusimos a los funcionarios, las armas fueron requeridas y está el proceso investigativo de parte de la Fiscalía. ¿A su criterio actuó mal este policía? No le podría decir si actuó mal o actuó bien, sí. Porque lo que yo tengo conocimiento es de una persecución que se da por una acción criminosa, pero van a ser las autoridades del Ministerio Público quien lleva la investigación técnico-jurídica, sí. Quien van a definir si el policía actuó fuera del marco legal o si el policía actuó en el marco legal. Pero lastimosamente le pido disculpas a la familia por esta acción. Siempre que hay una persona muerta, sea una persona que ha cometido un hecho criminoso o no haya cometido un hecho criminoso, es un hondureño menos y causa dolor y luto a nuestro Estado. Sí, bueno, y creo yo que con estos temas debe de ponerse cuidado también en el tema de los excesos, porque, bueno, usted lo menciona, hay investigaciones que tienen que determinarse, pero ahí lo que anda hablando la gente, la madre, es que iban su hijo con su mejor amigo a comprar unas hamburguesas. También hay cámaras de seguridad que pudieron verificar también otras personas cómo se dieron los hechos. Pero lo importante, señor general, también es que en este programa es la segunda ocasión que usted reconoce de estos temas y que reconoce también que sí han puesto a la disposición estos policías que precisamente actuaron de esta forma. Lo que pasa es que yo no puedo emitir un comentario, sí. Sería irresponsable de mi parte, sí. Decir que el policía actuó bien, decir que el policía actuó mal. Yo espero la investigación técnico-científica que va a hacer el Ministerio Público, técnico-jurídica también, para establecer las causales que se dieron en este procedimiento policivo. Y si existe una responsabilidad del funcionario policial, ellos van a ser puestos a disposición del órgano jurisdiccional del Estado, quien va a determinar cuáles son las acciones ilícitas cometidas por los funcionarios policiales o si no son ilícitas. Bueno, volvamos al tema central. ¿Para cuándo, ministro José Manuel Zelaya, se esperan resultados concretos, visibles de todas estas medidas que se han anunciado? Bien, los resultados concretos y visibles se reflejan en la reducción de homicidios
las estadísticas que presenta el Ministerio de Seguridad con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Pero es necesario radicalizar estas medidas. Sí. Uno también de los 6 o de los 14 puntos que resolvió el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que mencionaba el director de la Policía Nacional, es el numeral 6, el numeral 7, perdón. El Congreso Nacional deberá reformar el Código Penal para que la medida de prisión preventiva sea aplicada a todas las personas en proceso de juzgamiento por los delitos antes descritos, como ser sicariato, narcotráfico, extorsión, secuestro, tráfico de armas, asociación ilícita y el lavado de activos, así como incorporar medida de juzgamiento colectivo para estos crímenes. Sí. Esa reforma es toral para poder juzgar o procesar a los delincuentes que tanto Policía Nacional, con el apoyo de Fuerzas Armadas y Policía Militar, logren capturar en base a estas medidas tomadas. También el Congreso, o el numeral 10, que este es un punto importante, reformar el acuerdo número 01-2016 del Directorio del Banco Central de Honduras, reglamento para los servicios de pago y transferencia utilizando dinero electrónico, con el fin de controlar las transacciones atípicas propias del delito de extorsión y secuestro que utilizan billeteras electrónicas. El crimen organizado se vale de cualquier acción para poder llevar a cabo sus planes. ¿Por qué el Estado no puede actuar o por qué el Estado se siente limitado algunas veces para poder actuar en contra de estos criminales? Así que un ejemplo claro es, como bien lo decía el director de la Policía Nacional, es inconcebible que la comunidad que está muy cerca de un centro penal se quede sin señal. Pero cuando usted entra al centro penal, internet, los bloqueos de señal no están como deberían de estar. Y es importante también mencionar que aquí Conatel debe jugar un rol importante para que estas empresas de telecomunicaciones que se dedican pues, a ofrecer este servicio procedan de manera inmediata a cancelar. Todas las semanas se están destruyendo o encontrando antenas muy cercanas y cómo es posible que tengan señal estos centros de máxima seguridad. Así que los resultados se van a intensificar, los operativos, pero para poder entrar de manera total, no le podemos mentir a la población. Estamos hablando alrededor de 2 meses esperando que el Congreso Nacional pueda aprobar las reformas. Sí, ahora ahí se va a ver quiénes quieren que se generen cambios con las normativas. ¿Ministro? Sí, yo no le voy a dar un voto de confianza a todas las bancadas. Ya será el presidente del Congreso Nacional y la Junta Directiva que determinen las acciones y el pueblo hondureño solo es que encienda su televisión para poder ver cómo actúa su representante ante el Congreso Nacional. Y para aprobar o reformar leyes que vengan en contra del crimen organizado, en contra de líderes de maras y pandillas, en contra de los delincuentes que pertenecen a estas estructuras, no creo que un diputado se vaya a oponer. Sí. Sería inconcebible que se opongan. Todo lo que venga a darle seguridad al pueblo hondureño, yo voy a dar un voto de confianza que todas las bancadas van a apoyar estas iniciativas. Sí, bueno, qué importante es también todo este tema. Ahora hay otro punto, los brazaletes electrónicos. ¿De qué manera funcionaría esto? Bien. Okay. ¿Usted tiene detalles, sí, general? Antes de que pasara el Instituto Nacional Penitenciario a la Policía Militar, nosotros fuimos a hacer un estudio a Argentina. Lo que se va a hacer con los brazaletes, con los grilletes digitales, es muy sencillo. Toda persona que no esté en las acciones típicas que se detallan en estas acciones radicales van a poder utilizar. O sea, no solo es que vamos a meter gente adentro de los centros de reclusión, no. Se va a liberar a todas aquellas personas que no estén contempladas en estas situaciones. Y que, por ejemplo, gente que tiene enfermedades terminales, gente cuya conducta no es como la de los maras y pandillas, ellos van a poder pagar, porque el Estado no tiene por qué pagarles una medida y ellos van a poder salir. ¿Y cuál es el gran costo? Yo tengo aproximadamente como Policía Nacional más de 700 funcionarios cuidando
a estas personas. Todos los días desplazo patrullas que están a 3 o 4 horas de distancia a una persona que tiene medidas de prisión distintas a la prisión preventiva. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto me consume recursos y las Fuerzas Armadas tienen la misma problemática. Hay un caso muy típico, cuando se dio el caso del Cholo Houston, que los 2 años de la prisión preventiva terminaron, yo utilicé durante 8 días, todos los días, 201 funcionarios para cuidarlo a él y a las 7 personas más que salieron con esta medida. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros dejamos de cuidar la ciudadanía para andar cuidando personas que están en arresto domiciliario. Toda esta situación va a venir a mejorar. No solamente se va a utilizar para el arresto domiciliario, hay personas que han cometido infracciones, por ejemplo, cuando se da violencia intrafamiliar, estos mismos grilletes van a ser utilizados para estas personas para hacer un control, que no se acerquen a la víctima y que estén distanciados unos de otros. O sea, la acción que se piensa hacer con los grilletes digitales es muy importante. ¿Por qué? Porque reduce enormemente la cantidad de funcionarios policiales y militares que dan esta vigilancia que los juzgados ordenan y que tenemos que cumplirla. Pero eso es un factor muy importante. Posteriormente, lo que hablaba el señor ministro de Defensa, hay algo que no hemos contemplado. Dentro de las medidas establece la diferenciación cuando una persona o un criminal de estos mata a un policía, mata a un militar, mata a un juez o mata a un fiscal. En la actualidad ustedes tienen conocimiento, solo por darles un ejemplo, en Colón nos han matado 5 policías y hemos capturado a varios de estas personas que nos dieron muertos estos funcionarios policiales. Pero ¿qué sucede? Matar a un policía es como matar a una persona normal, y lo hacen con tanta maldad, con tanta hazaña, le quitan las armas y todavía vienen y los rematan en el suelo. Y eso ha sido todo este fenómeno. Otro caso muy importante que no se ha mencionado es que la Fiscalía va a proporcionar fiscales con jurisdicción nacional, con competencia nacional, y los juzgados con competencia nacional. Hay realidades en este país que no las podemos dejar pasar. Los fiscales, los jueces, los policías y los militares vivimos en los mismos sectores donde están los pandilleros. Un fiscal o un juez que viven en Colón tienen miedo, son seres humanos. Entonces, lo que se trata de quitar es ese miedo asignando un fiscal desde Tegucigalpa para que él haga las funciones en ciertos lugares. Un juez de Tegucigalpa que vaya a hacer su labor en ciertos lugares. La propuesta que tiene la Policía Nacional, nosotros tenemos 9 regiones, que se creen 9 juzgados con jurisdicción nacional y que hayan 9 fiscales que puedan acusar para hacer hacer todas estas estrategias y poderle dar a la ciudadanía mayor seguridad, que estos fiscales, que estos jueces y que estos policías no se van a ver amedrentados por el miedo que pueda suceder algo a sus familias o a ellos mismos. Y tenemos varios casos en que varios fiscales los han matado. Tuvimos el caso ahorita de una defensora pública que la secuestraron. Gracias a Dios, las acciones prontas de la Policía Nacional obligaron a que esta persona fuera liberada. Ministro. Sí, de igual forma, el Ministerio Público también tiene esta resolución o esta instrucción para que se ponga a disposición la cantidad de fiscales que pueda solicitar la Secretaría de Defensa o la Secretaría de Seguridad. Yo personalmente, hablando en el tema, por ejemplo, del medio ambiente, se estuvo en el Parque Nacional La Muralla, ahí nos acompañaron jueces de la zona y también fiscales de la zona o de la región. Es comprensible que estos fiscales o jueces pues se sientan atemorizados porque, como bien lo dijo el director de la Policía Nacional, de ahí son los delincuentes y de ahí también son los jueces y los fiscales. Pues yo con esta resolución pues nos ayuda a que puedan prestar la colaboración necesaria, no necesariamente que sean de la zona.
Continuamos en el foro, la entrevista de Canal 11, hablando sobre las medidas de seguridad que se han anunciado en las últimas horas por parte de la Presidenta de la República, Xiomara Castro. Este Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, bueno, es integrado por los poderes, por los tres poderes del Estado, los presidentes de los tres poderes del Estado, el ministro de Defensa, el fiscal general. ¿Quiénes más integran este Consejo, ministro? La Presidenta que lo preside, los tres poderes del Estado, el fiscal general, el ministro de Seguridad y el ministro de Defensa. Y el director de la DNI. El director de la DNI que funge como secretario ejecutivo de este Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. ¿Cómo se desarrollan, cómo se plantean todos estos puntos, estos mecanismos? Bien, para este punto en específico se establecieron mesas técnicas. Estuvieron trabajando 2 días completos para poder presentar pues, las diferentes propuestas. Un representante del Congreso Nacional, un representante de la Corte Suprema de Justicia, un representante de Fuerzas Armadas, también de la Policía Nacional, Ministerio de Defensa y Ministerio de Seguridad. Se propuso un borrador ante la Presidenta, donde se afinaron algunos detalles y luego se pasó a la discusión para poder aprobar esta resolución radical en medidas de solución contra el crimen. Y ya pues usted vio la cadena nacional, ahí mismo se hizo el anuncio después de tener ya cada quien las tareas asignadas por esta resolución del Consejo de Defensa y Seguridad. ¿Desde cuándo están desarrollando este plan? Nosotros, bueno, esta es ya la tercera etapa de este plan de solución contra el crimen, que va integrado con los estados de sitio o de excepción parcial que cada 45 días se están ampliando y se están aprobando en el Congreso Nacional. Estas han sido medidas que la Presidenta Castro tomó a bien tomar, pero ante los nuevos escenarios, ante la reconfiguración que también tiene el crimen organizado, es necesario la radicalización para poder accionar contra estos grupos delictivos. Las capturas masivas, es necesario que la población pues, esté informada, usted las podrá presenciar o las podrá ver una vez que el Congreso Nacional apruebe las reformas solicitadas. Bueno, está en línea con nosotros también aquí en el foro la entrevista el secretario del Congreso Nacional, don Carlos Zelaya. Buenos días, don Carlos, ¿qué expectativas hay? ¿Cómo está el tema de los votos sobre todas estas reformas que se tienen que hacer en el Congreso? Buenos días. Buenos días, Fernando. Sí. Gusto en saludarlo y un saludo pues, a sus invitados, el ministro de Defensa, igual al comisionado general Aguilar de la Policía. Bueno, el Congreso Nacional, consciente de su responsabilidad ante este tema que afecta a toda la sociedad hondureña, también reconocer que han habido avances en el combate a la seguridad, a la inseguridad, pero también entendemos y estamos conscientes de las últimas medidas que se deben de tomar para radicalizar las acciones que el Estado tiene que hacer para proteger a la ciudadanía. Este fin de semana el Congreso Nacional ya ha empezado a trabajar en los temas que el ministro de Defensa ha definido ahí cuáles son lo que se necesita que el Congreso haga. Ya hay una comisión de la gerencia legislativa, igual de los asesores jurídicos del Congreso, para analizar todas las reformas, todas las propuestas que se deben de hacer. Y ya hay un primer borrador que será esta semana conocido por la Comisión Permanente. La Comisión Permanente tiene entre sus atribuciones constitucionales también el tema de trabajar dictámenes. Y esta semana entonces se estará convocando a la Comisión Permanente para conocer avances de lo que esta comisión de juristas y asesores del Congreso ya tienen, para comenzar a trabajar, elaborar los dictámenes que serán presentados al Pleno en la primera sesión que tendrá el Congreso Nacional Ordinario, que será el 1 o el 2 de julio. Ahí esperamos ya llevar dictámenes listos, llevar ya las propuestas consensuadas. Igualmente el presidente Redondo ha estado trabajando con los diferentes jefes de bancada, con los diferentes compañeros, y estamos pues convencidos y seguros que todas las bancadas estarán apoyando estas medidas, ya que pues todos debemos, en este tema de la seguridad, pues, no debemos de ver colores políticos, debemos unir toda la ciudadanía para poder darle
a nuestras autoridades, tanto militares, policiales, Ministerio Público, al mismo sistema judicial, darle todas las herramientas que se necesitan para poder de una vez por todas eliminar o reducir en su totalidad estos bandas criminales que acechan a nuestra sociedad, en nuestros barrios, en nuestras colonias, en nuestras comunidades. Así es que pueden contar con este trabajo que el Congreso le estará haciendo para estas medidas. Recordamos que el Congreso ha estado apoyando todas las medidas que el Poder Ejecutivo ha decidido hacer. Hemos ratificado 13 estados de excepción con los votos de la mayoría de la Cámara, algunas veces hasta por unanimidad, otras veces por mayoría, pero quiero reconocer también que ha habido apoyo de todas las bancadas para las propuestas que del Poder Ejecutivo hemos recibido para profundizar y para erradicar el flagelo de la inseguridad. Estas últimas medidas que estamos conociendo y que ya son de medida pública por la ciudadanía, que ya se sabe, en base a estos dos últimos consejos reuniones del Consejo de Defensa y Seguridad, creemos que son necesarias, creemos que es necesario de una vez por todas dar golpes contundentes al tema de la inseguridad que sigue abarcando el país, a pesar de los esfuerzos y de los avances que este gobierno de nuestra presidenta Castro ha tenido en temas de seguridad. Así es que estamos listos como Congreso, trabajando ya los temas. Como le digo, esta semana se comenzarán a trabajar los dictámenes y en la primera reunión del Pleno del Congreso estoy seguro que se someterá a discusión y serán aprobados. Don Carlos, ahora, ¿cuántos votos necesitan específicamente también? ¿Cuántas normativas deben de ser aprobadas? Porque está la ley de colaboración eficaz, reformas al Código Penal, Código Procesal Penal, no se me escapa, creo, otra. ¿Cuántos votos necesitan? ¿Cuántos tienen ya? ¿Ya se les ha manifestado en el caso de los nacionalistas que apoyarán? Mire, no puedo decir números, sí sé que son medidas que se toman como medidas de 65, o sea, no se ocupan mayorías calificadas. Pero recuerde que nosotros, pues como Libre, pues tenemos 50 votos y debemos, como usted bien lo dice, hacer acuerdos con las demás bancadas, pero yo no tengo duda que en temas de seguridad todas las bancadas han venido apoyando y seguirán apoyando. No creo que ningún partido ni ninguna bancada se oponga a estas medidas que se van a tomar. Así que esperamos que en estos días que faltan para la primera sesión del Pleno podamos tener consensuadas los votos y que por unanimidad podamos aprobar estas medidas que el Poder Ejecutivo y que también el Congreso Nacional ha acordado en la sesión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Recordemos que ahí participa el Congreso también y ahí se toman decisiones consensuadas entre los tres poderes del Estado. Para que quede claro también, porque no tardan más de alguno en decir que la Comisión Permanente va a aprobar estas situaciones. Usted dice que lo que va a hacer la Comisión Permanente es crear los dictámenes. Hay que revisar la Constitución de la República. Sí. Yo siempre, cuando hablan de la Comisión Permanente, siempre lo remito a la Constitución de la República, que es nuestra Carta Magna. Ahí están las atribuciones que tiene la Comisión Permanente y nosotros no tenemos atribuciones para aprobar leyes ni para aprobar decretos, pero sí tenemos atribuciones para trabajar dictámenes. Eso es lo que esta semana se comenzará a hacer en la Comisión Permanente para agilizar el proceso y que cuando tengamos la sesión del Pleno, el 1 de julio, tengo entendido que es martes, ya someter el dictamen al Pleno. Ahí es donde se aprueban los decretos. La Comisión Permanente no tiene atribuciones de aprobar ni leyes ni decretos, pero sí de elaborar dictámenes. Hay que revisar la Constitución. ¿Se reúnen mañana? Esta semana todavía no ha dado la convocatoria el presidente, pero sí nos anunció que esta semana nos reunimos, posiblemente mañana o pasado mañana. Sí, bueno, muchas gracias, don Carlos Zelaya, secretario del Congreso Nacional, hablando con nosotros esta mañana en el foro La Entrevista de Canal 11. ¿Qué opinión le merece sobre estas expectativas también que se generan desde el Congreso, general? Bueno, creo que la reforma a esta normativa jurídica creo que es el primer paso. Si la Policía Nacional
las Fuerzas Armadas no tenemos esas reformas, vamos a seguir haciendo lo mismo. Y eso es lo que tratamos de evitar, no seguir haciendo lo mismo, tener otras formas del derecho positivo que nos digan un camino que seguir. Y se lo he establecido dentro de lo que hemos hablado durante la entrevista. Por ejemplo, categorizar a los miembros de maras y pandillas y a otras organizaciones criminales como terroristas. Segundo, una ampliación que van a hacer a diferentes normas para poder nosotros seguir haciendo nuestro buen trabajo. Y en tercer lugar, y voy a ser muy claro, la victimización que han sufrido los entes de seguridad del Estado ha perdido la vida mucho militar, mucho policía, fiscales, jueces. Hay casos sonados en los cuales los criminales, la sentencia que reciben es como matar a una persona que lastimosamente pierde la vida también. No queremos hacer una diferenciación, pero sí, las personas que combaten el crimen y la delincuencia no pueden tener el mismo tratamiento cuando se les da una victimización. Por otra parte, algo muy importante y que voy a definir, si no nos dan estas herramientas tecnológicas, si no nos imposibilitan, por ejemplo, al bloqueo que se va a hacer y que ya se va a empezar a hacer en las cárceles del país, que eso es muy importante. Los bloqueos que han existido han afectado a la comunidad. En esta nueva tecnología que se está adquiriendo, los bloqueos solo van a ser para los centros penales. Entonces, hay muchas formas en las cuales tecnológicamente podemos combatir, pero para hacer este combate frontal a la delincuencia común, organizada y la transnacional, nosotros necesitamos de las herramientas jurídicas que solo el Congreso Nacional puede hacer, porque ellos son los únicos facultados. Y en este momento vamos a determinar, realmente yo doy un voto de confianza también al Congreso Nacional, que nos va a apoyar enormemente, porque sé que los 128 diputados están conscientes de lo que es la seguridad del país y que vamos a tratar de mejorar día a día lo que hemos tenido en Honduras. Entonces tenemos una historia de hechos criminales no resueltos y tenemos una historia que va a empezar con este nuevo accionar. Sí, ministro. Sí, de igual forma, saludar al secretario del Congreso Nacional. Como lo mencioné anteriormente en la participación que tuve antes de la pausa, el Congreso Nacional ha aprobado todos los estados de excepción parcial que el Poder Ejecutivo ha tomado a bien aprobar en el Consejo de Ministros, y esperamos que esta no sea la excepción para poder reformar. Yo me atrevería a decir, porque he leído algunos comentarios, que la sección o el capítulo que habla del terrorismo ya está aprobado, pero en mi opinión quedó muy general, quedó muy abierto. Hoy tenemos identificadas las estructuras de maras y pandillas con nombre y apellido. ¿Quiénes pertenecen a estas maras y pandillas? Las dos organizaciones más grandes, pero también tenemos organizaciones de actos delictivos, de crimen organizado, que también pertenecen a maras y pandillas. Yo creo que sí es necesario llamarlas con nombre y apellido a las personas que pertenecen a estas maras y pandillas, y solo con el hecho de pertenecer ya significan también que son parte de esta estructura criminal, y Fuerzas Armadas y Policía Nacional pueden proceder a la captura y ponerlos a disposición de los jueces que estime conveniente. Y yo creo, licenciado, que esto viene un plan que va de la mano de las acciones preventivas también que la presidenta Castro inició desde su gobierno: construcción de hospitales, construcción de canchas deportivas, construcción de centros de salud, construcción de carreteras. O sea, no solo estamos hablando de, como le llaman algunos, solo mano dura. La presidenta Castro ha hecho lo propio en lo social para poder que los jóvenes tengan oportunidades, para que la población tenga oportunidades. También están los caminos productivos, también está el bono tecnológico, también está la merienda escolar. O sea, todo esto va de la mano con un plan preventivo que desde el primer día el gobierno ha establecido. Sí, ministro. Ahora, otro punto, bueno, que ya lo habíamos mencionado, pero que es importante remarcarlo, porque esto también tiene que ver con el Congreso Nacional, es el catalogar como terroristas a los miembros de estas estructuras criminales. ¿Por qué se hace esto? Bien. ¿O se hará?
Sí, esa es una resolución que se toma bien para que el Congreso Nacional la discuta y puedan aprobarlos. Y en este sentido es el numeral 6 en el que menciona el Congreso Nacional deberá reformar el Código Penal para que las personas que pertenezcan a maras, pandillas y bandas de crimen organizado que cometan crímenes de sicariato, narcotráfico, extorsión, secuestro, tráfico de drogas, asociación ilícita y el lavado de activos relacionados con estos delitos serán calificados como terroristas. Esto nos da el ámbito legal tanto a las fuerzas de seguridad como a los órganos judiciales para poder actuar de manera contundente y sobre todo la rapidez que necesitan en estos casos. Tenemos, como bien hoy lo sabe, la mayoría de estas personas cuando son capturadas y no se le encuentran los indicios racionales se defienden en libertad. También menciona el numeral 7 que todos los delitos relacionados anteriormente sean procesados con manera de medida de prisión preventiva y también con el juzgamiento colectivo. Así que son medidas que nosotros consideramos a través del Consejo de Defensa y Seguridad van a venir a cambiar el actual estamento legal como está funcionando. Sí. Como le mencioné, esa cifra de 3% de fallas o de sentencias condenatorias con los casos presentados. El ministro Sánchez presentó 3.810 capturados, si mal no recuerdo, sí, director de la policía, solo con 3%. De esos 3.000 capturados, solo el 3% de fallas condenatorias. Esa es una realidad que no podemos obviar. Sí. Entonces, ¿en dónde se está fallando? ¿Cuáles son los puntos específicos que tenemos que reformar? Y en eso va enmarcado esta resolución del Consejo de Defensa y Seguridad. Sí, siempre que hemos hablado así sobre estos temas, se nos ha manifestado también una inconformidad con el tema de la judicialización en este tipo de casos. Señor general, ¿es urgente ese tema? Sí, es muy importante, pero hay que esclarecer que cada institución, por ejemplo, la Policía Nacional, el Poder Judicial y la Fiscalía llevan estadísticas y las estadísticas son totalmente diferentes una de las otras. Porque para nosotros el procedimiento de aprehensión y presentación entre los fiscales de una persona, nosotros damos nuestro caso, pero la Fiscalía tiene otros procedimientos para llevarlo a juzgado y en el juzgado tienen otros procedimientos para dictar la sentencia. Entonces, todas estadísticas, como dijo el señor ministro, nos daban un objetivo de más de 3.000 personas capturadas el año recién pasado durante estos periodos de sección y la tasa de juzgamiento y de sentencia es menor. Pero ¿cuál es la problemática? Recuerde usted que no es lo mismo el tiempo que nosotros capturamos, el tiempo en que la Fiscalía los procesa y el tiempo en que el juzgado llega y sentencia. Hay sentencias que tardan 10, 15 años, porque tiene todos los recursos que la ley le da. Entonces, por eso es que hay una gran diferencia. Por otra parte, no tomamos un aspecto muy importante. Están hablando de que van a ser 20.000 personas para las que se piensa crear la nueva institución de cárceles, pero hemos tenido una problemática existente ancestralmente, lo que es los privados de libertad. Tanto las personas que están sentenciadas como las que están procesadas están en el mismo recinto carcelario y eso la normativa internacional no lo permite. Las personas que están sentenciadas tienen que estar en un ente ya totalmente diferente porque no podemos combinar. Hemos escuchado la historia de las universidades del crimen. Entonces, si nos ponemos a hacer el análisis, no venimos con cuestiones que nos venimos sacando de la manga de la camisa, venimos leyendo estudios que han hecho personas muy preparadas en el pasado y en el cual establece que los privados de libertad que están ya sentenciados tienen que estar en cárceles especiales aparte y los que están procesados, que todavía tienen el principio de inocencia vigente, estas personas tienen que estar totalmente aparte. ¿Y qué es lo que se busca? Llevar a los sentenciados a lugares donde ellos no tengan acceso a la comunicación. Los privados de libertad tienen 365 días para pensar qué es lo que van a hacer y dentro de estas cárceles, aunque la Policía Militar ha hecho una gran labor, siempre se dan situaciones en las cuales se escapan a los procedimientos que se tienen para tratar de controlar a estas personas. Recuerde, ellos dejaron afuera un sustento, dejaron afuera víctimas. Nadie habla sobre la justicia restaurativa,
¿Qué significa la justicia restaurativa? Que es uno de estos puntos. Nosotros solicitamos también, aparte de estas medidas, otro sinnúmero de medidas en las cuales la señora presidenta tiene en su poder. Por ejemplo, solicitamos, la ley establece el trabajo de estas personas que están en los centros penales, pero nadie dice de que el trabajo de que esta gente puede realizar para ayudarle a las víctimas, a la madre que le quitó el sustento a su esposo y que sus hijos no están estudiando. Recuerde, los centros penales, la policía militar les da kit de higiene. Ellos tienen pasta de dientes, cepillo de dientes, papel higiénico, jabón de baño, pasta de baño. Se les da la comida gratis. Ajá, ahora me pregunto, al hijo de un padre muerto, ¿quién le da la comida? Si no le da la comida el Estado, no se la da. Se la tiene que buscar ellos con su propio esfuerzo. Entonces, esa justicia restaurativa es la que nosotros solicitamos, que esta gente trabaje, que la ley le establece y que genere fondos para las víctimas que ellos han causado. Sí. Bueno, ahora, en el tema del narcotráfico, ¿sigue siendo Honduras ese país por el que los narcotraficantes de Sudamérica deciden que van a transportar su droga? Nos decía también, y bueno, hemos visto que la Policía Nacional también ha intensificado todos estos decomisos y la erradicación de plantaciones, porque ahora Honduras es un país productor. Bueno, hay que aceptarlo. Bueno, ya lo han aceptado, la propia presidenta lo ha aceptado. ¿Cómo está todo este tema? Sí, las estadísticas mencionan, pues, por vía marítima es la mayor, pues, actividad de este crimen organizado relacionados al tráfico de drogas. Pero es importante mencionar, licenciado, que algunas de las plantaciones que hemos encontrado datan de 6, 7 años y estaban ahí a vista y paciencia de las autoridades. ¿Por qué? Por eso yo cuando inicié mi participación hice hincapié de lo que ha sucedido en estos últimos 15 años. Ruptura del orden constitucional desde el 2009. Los propios documentos en la Corte Sur de Nueva York mencionan que los dos actores principales, tanto el expresidente Hernández y su hermano, dijeron que con el derrocamiento del presidente Zelaya era la oportunidad para que el Partido Nacional estuviera en el poder y no volverlo a bajar. Desde el poder formaron un cartel. Se llevaron a la cabeza el cartel, pero el cartel, debemos de ser sinceros, sigue operando y contra eso es que estamos luchando. Entonces, en ese sentido, usted ve, después de ser un país solo que se usaba para ruta de droga, las cantidades enormes de plantaciones que se han encontrado, la Policía Nacional también, pero hay una diferencia. Tanto las cabezas de quienes dirigen hoy las fuerzas de seguridad del Estado no estamos vinculados al crimen organizado, no estamos vinculados a actividades delictivas o actividades que vayan en contra de la ley. Eso nos diferencia totalmente, licenciado, del régimen que el pueblo derrotó en las urnas. Ahora, ¿qué nos toca? Siempre, como les mencioné, el cartel está activo y siguen las filtraciones, así como el director de la Policía Nacional ha tenido, pues, incidentes y toca ponerlo a disposición de las autoridades, igual Fuerzas Armadas, pero las personas comprometidas con la ley son la mayoría dentro de las instituciones. Usted puede ver aproximadamente en los últimos trimestres solo estas incautaciones que ha hecho la Fuerza Naval de 6.9 toneladas de cocaína aproximadamente, más de 800 millones de dólares valorados. Eso demuestra el compromiso que tiene Fuerzas Armadas a través de nuevos liderazgos, a través de nuevos oficiales que saben muy claro la ruta que deben de seguir. Sí, bueno, qué importante, algo que comentar. Sí, con relación a lo que establece el señor Ministro de Defensa, hay que tomar una peculiaridad muy especial del territorio hondureño. Nosotros estamos en el centro, entre el origen, donde se produce la coca y donde se consume. Por eso Honduras es un paso obligado. Estamos entre los países de Sudamérica que cultivan este alucinógeno y el consumidor que está en el norte. Entonces, ¿qué es la situación? La autonomía de la mayor parte de las aeronaves lastimosamente viene a quedar en Honduras. Y por eso es que encontramos esta situación. Pero en esta lucha contra el narcotráfico, por ejemplo, tenemos nosotros 740 kilogramos de fentanilo,
Cocaína tenemos 4.317 kilogramos de cocaína, más aunados los de las Fuerzas Armadas, estamos hablando casi de 10 toneladas que hemos decomisado. De marihuana tenemos 7.000 libras decomisadas, no digamos de plantaciones de marihuana, tenemos casi 1 millón de plantas de marihuana, y de arbustos de coca tenemos 4 millones de arbustos de coca incautados para 25 narcolaboratorios que hemos encontrado. De la misma forma, nosotros tenemos en las afectaciones que le hemos hecho a estas entidades criminales, decomiso en lempiras tenemos 56 millones, en decomiso en dólares tenemos 3 millones de dólares, y la afectación total a los bienes y patrimonios incautados tenemos 311 millones de lempiras en lo que va de esta administración. Entonces, hemos hecho una lucha frontal contra estas acciones delictivas, y ustedes lo pueden ver. La autonomía de un avión, dependiendo de los que están utilizando, es de 4 a 5 horas, y esa viene a terminar o casi terminar en Honduras. ¿Y qué es lo que sucede? Nuestro país es utilizado para reabastecimiento o para dejar la coca y poder regresar. ¿Están identificados los que están detrás de todo este tema? Claro, están identificados y se ha hecho una lucha frontal contra ellos. Se llevaron unos extraditables, pero siempre el negocio lo miran como lucrativo, aunque es totalmente ilícito, y se siguen dando estas acciones. Seguimos capturando gente. El día de ayer capturamos a una persona que iba en una motocicleta y llevaba envuelto en su parte íntima 2 paquetes de coca. O sea, todos los días estamos haciendo incautaciones, aunque sean tráfico hormiga, pero al final del año es una gran cantidad de cocaína. Y lastimosamente, como le dije, nuestro pueblo, nuestro país, tiene una geografía en la cual está inmersa entre los productores del sur y los consumidores del norte, y ese tráfico nos ha generado mucha delincuencia y criminalidad. ¿Van a haber sorpresas hoy en la tarde? Yo sé que el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, estará dando a conocer estos detalles, pero ¿se va a estremecer con estos nombres? Van a haber personajes ahí dentro de este listado que el señor ministro va a definir el día de hoy, y así como ese listado, ya tenemos nuestras unidades especiales en zonas que les toca caminar 5 o 6 horas de haber dejado el vehículo, que sean otras 5 o 6 horas, que van a lugares donde tenemos incautaciones ya de plantas de coca y todo, que las van a poder ver esta semana, las capturas que vamos a realizar, y también estamos haciendo un count en nuestra base de datos para establecer la cantidad de órdenes de captura que tenemos pendientes, y las vamos a publicar. Sí, perfecto. ¿Algo más que decir antes de una segunda pausa comercial, ministro? Como bien lo mencionó el director de la Policía Nacional, hoy el anuncio que se hará, dando el nombre y apellido de las personas que han sido solicitadas en extradición. Yo estoy muy positivo que la población hondureña será la primera en poder colaborar con brindar información para poder capturar de inmediato a estas personas. Bien, continuamos en el foro, la entrevista de Canal 11 este lunes. Precisamente, ministro Zelaya, ¿cuánto se estará destinando económicamente para realizar todos estos cambios en la seguridad en nuestro país? Bien, de acuerdo a los planes presentados por las instituciones pertinentes, se presentará todo el presupuesto necesario. Ya se cuenta con un presupuesto establecido para estas operaciones, para que poder hacer los trámites administrativos ante finanzas. Yo no veo que eso sea un pero o un problema para darle seguridad, y sobre todo, como ya lo dijo el director de la Policía Nacional, que todos los elementos que componen las fuerzas de seguridad del Estado tengan lo necesario para poder combatir a estos criminales. Bueno, la población hondureña debe de poner de su parte también para que funcione todo esto, general. Mire, siempre lo digo y lo recalco. La seguridad no es función eminente de la Policía Nacional ni de las Fuerzas Armadas. La seguridad es un compromiso de todos los hondureños. Y se lo digo nuevamente, sin el binomio policía-comunidad, nosotros no somos nadie. La comunidad nos debemos hacia ellos, debemos respetarlo, pero debemos garantizar que ese binomio policía-comunidad nos responda. ¿En qué sentido?
informando de las acciones delictivas que se están cometiendo en algunos lugares. Si ellos no nos dan la información, le voy a ser sincero, nosotros no vamos a dar los resultados positivos que hemos estado dando. Gracias a Dios hemos tenido un buen acercamiento a través de la policía comunitaria y a través de otras instituciones y de las buenas acciones. Si seguimos en este afán de llegar a un buen término, Honduras va a salir poco a poco de estas situaciones en las que nos hemos visto inmersos por cantidad de años, por más de 3 décadas. Sí. Decía el ministro que se van a destinar recompensas también. Ok, hay una ley de recompensas y establece que se puede determinar con un catálogo de los más buscados y dentro de ese catálogo van a estar todas estas personas. El ministro de Seguridad, yo tengo la cantidad exacta que se va a dar por cada persona, pero voy a esperar que mi jefe, el día de hoy, él mencione cuánto se va a dar por estos y cuánto se va a dar por los otros, porque son un término aproximado entre 18 personas, que conste, dentro de esas órdenes de captura hay algunas que no las dieron anteriormente y que nosotros hemos ido consiguiendo a través del peticionario que ha solicitado a la Corte Suprema de Justicia estas situaciones. No nos dieron todas las órdenes de capturas que solicitaban con proceso de extradición y las que nosotros hemos recibido, en su mayoría se le han dado el trámite correspondiente y hemos capturado 34 personas con fines de extradición con los últimos 2 que presentamos. Ya lo habíamos comentado un poco con el ministro, pero podrían existir repercusiones. ¿De qué forma van a actuar las autoridades de la Policía Nacional ante posibles respuestas de grupos criminales? Bueno, estamos en toda la obligación de darle seguridad al pueblo hondureño. Y me gusta esa pregunta porque yo siempre escucho que hay lugares donde la Policía Nacional no entra, donde las Fuerzas Armadas no entran. Son 112.492 kilómetros cuadrados que nosotros ejercemos soberanía interior y soberanía exterior. Entonces, no existe ningún rincón de Honduras donde no pueda entrar la Policía Nacional ni las Fuerzas Armadas. Ese estereotipo que han creado mintiéndole más de 100 veces al pueblo, diciéndole que no entramos a un lugar, no es cierto. Y si hay que ofrendar la vida de nuestros funcionarios policiales y de los servidores que somos miembros de la carrera policial, lo vamos a hacer, pero no existe esa falacia, esa mentira de que no entramos a todos los lugares. Donde hay un hecho criminoso, la Policía Nacional, en conjunto y en apoyo que nos da las Fuerzas Armadas, vamos a entrar. Como institución, la Policía Nacional actualmente, general, ¿cómo se encuentra? Porque ya se sabe en el pasado todo lo que sucedió en cuanto a elementos que se coludían con el crimen organizado. ¿Hay este tipo de acciones en la actualidad? Ok, vamos a ser sinceros. Lo hubo en el pasado, lo hay en el presente y lo habrá en el futuro. Pero todo miembro de la institución policial que cometa un hecho reñido con la normativa jurídica va a ser puesto a la disposición del órgano correspondiente. Ahora me hago una pregunta. De todas las instituciones del Estado, la única que ha sufrido 8 depuraciones ha sido la Policía Nacional. No hay otra institución del Estado. Nos hicieron todos los exámenes habidos y por haber. Y nosotros ahorita, en la actualidad, tenemos nuestro propio proceso de autodepuración. Lastimosamente, hay instituciones que salen ahora hablando de muchas cosas que se dieron en el pasado, pero ellos son los artífices de que este director de la Policía Nacional no pueda tomar ninguna sanción contra un funcionario policial. Lo único que puedo hacer es cambiar un policía de un lado hacia otro lado, porque tengo que seguir un procedimiento engorroso con DIDAPOL para poder sancionar a un funcionario policial y me lleva hasta 90 días. Un ejemplo clásico que yo siempre menciono es de unos funcionarios policiales que en otro medio de comunicación salió un video donde ellos estaban extorsionando a personas que venían, a migrantes. Cuando detenemos a este funcionario policial, lo presentamos ante el fiscal. ¿Qué nos dice el fiscal? No puedo hacer nada porque no tengo la denuncia. ¿Y cómo íbamos a tener una denuncia? Si la persona que fue víctima de esa acción criminal era un migrante que ya había salido del país. No existe normativa dentro de la Policía Nacional para sancionar a este funcionario. Entonces, lo llamamos, lo cambiamos del lugar que estaba en el occidente, lo llevamos a Tegucigalpa y el propio desprecio de los compañeros por esta actividad que él hizo, que totalmente ilícita, él se retiró. Cuando salió la resolución de cancelamiento, ya tenía más de 2 meses el funcionario de haberse ido. Entonces, estas situaciones, hay cierto,
ONG que empiezan a hablar que la policía está haciendo mal esto, pero ellos fueron los responsables de crear normativa para que nosotros sancionemos a los policías y nos quitaron muchas facultades. El director de la Policía Nacional no puede sancionar a un funcionario de la carrera policial, tengo que hacerlo a través de Didapol y eso me lleva hasta 90 días. Imagínense una persona que ha cometido un hecho criminoso, que es policía y que no lo podemos sancionar jurídicamente en el aspecto legal de que vaya a los juzgados y siga en la actividad. Por ejemplo, ese caso de ese policía, todo el mundo lo miró recibiendo dádiva, todo el mundo lo miró haciendo un acto ilegal, pero no había denunciante, no existe el delito. Sí. Ministro, ¿qué tan cierto es que, bueno, hay quienes ya están diciendo que se busca imitar o que se está buscando hacer lo mismo que hizo Bukele en El Salvador? Bien, cada país tiene sus realidades propias, desde el territorio, también sus propias sociedades, de acuerdo a cómo viven. Este modelo tiene nombre y apellido, las acciones radicales del Plan de Solución contra el Crimen, liderado por la presidenta Castro. Así que ese es el modelo que nosotros vamos a seguir, de acuerdo a las funciones y de acuerdo a las leyes establecidas. Esperamos que así como se ha tenido en la reducción de homicidios, con el control de los centros penales, con estas medidas radicales, con la captura inmediata de líderes de maras y pandillas, cambiar la forma como se procesa, cambiar la forma como se le juzga para que la población mire resultados evidentes, que el Estado hoy por hoy, de acuerdo al estamento legal que tenemos, no limitamos a actuar como se ha venido actuando. Las operaciones se van a intensificar, recuperar, como bien lo menciona el numeral 2, el numeral 3, recuperar los espacios físicos que han sido controlados por miembros de estas maras y pandillas. Y yo no tengo ninguna duda que saldremos adelante con este plan. Las voces disonantes pues siempre van a estar, pero si uno tiene claridad cuál es el fin supremo de la sociedad, que es proteger la vida, o el fin supremo del Estado, que es proteger la vida de las diferentes personas que componen la sociedad, no vamos a tener ningún problema en ese sentido. Sí, bueno, y es que la presidenta Xiomara Castro estuvo hace 3 semanas con Bukele. Bueno, y las cosas buenas hay que copiarlas. Sin embargo, hay gente que hace estas comparaciones no para decir lo bueno que ha pasado, por ejemplo, en El Salvador, sino que están orientando esto a que comenzaría violaciones de derechos humanos. Mire, licenciado, yo ahí tengo una opinión muy particular. El pueblo honrado, la persona que se levanta a las 5 de la mañana para ir a buscar el pan de cada día y que llega a su casa y que puede pasar el día sin ningún problema, sin ninguna amenaza de que puedan atentar en contra de su integridad física, esos son los derechos humanos que nosotros debemos de proteger, que el Estado también hacer su esfuerzo. Personas que están recluidas y aún estando recluidas siguen actuando en contra de la ley, y como bien lo dijo el director de la Policía Nacional, el Estado les da todo. Así está. La presidenta Castro no ha pensado cambiar eso, pero entonces ahí es donde usted se pone a pensar. Si usted hace las acciones en favor de las mayorías, los grupos aquí criminales componen 20, 30 mil privados de libertad que tenemos hoy, pero hay 10 millones de hondureños honestos, honrados, que necesitan de un Estado robusto, fuerte, que vaya en contra de estos criminales. Esos son los derechos humanos, esos son la tranquilidad que nosotros debemos de velar. Sí. Algo muy importante y que quiero recalcar, son 2 cosas. Uno es la división que existe en la sociedad y otro, que es muy importante, la función policial. Voy a empezar primero con la división que existe en la sociedad. Si usted se dio cuenta cuando empezó el estado de excepción parcial, muchos lo criticaron que debíamos de hacer como hacía el señor presidente de El Salvador, y nosotros salimos diciendo, en un país que tiene 20.000 kilómetros cuadrados, que es 2.000 kilómetros cuadrados más pequeño que Olancho, en un país que tiene casi 40.000 funcionarios policiales versus un país que tiene 20.000 de la policía, más
otra cantidad casi similar de 25,000 de las Fuerzas Armadas y que no están empleados en solo esa actividad. Entonces, sacamos el primer PCM de los 13 que existentes y usted miró todo lo que se pronunciaron en contra de estos PCM y todas las instituciones que dijeron que todo estaba mal. Pero venía otra parte de la hondureñidad, la que decía que hiciéramos acciones más contundentes. Ahora que se están haciendo acciones más contundentes y que conste que son acciones de naturaleza puramente hondureñas. Entonces, en base a nuestra legislación, entonces no es posible que la sociedad en una parte nos condena por hacer lo que empezamos a hacer con los PCM, ahora que hacemos unas acciones más radicales, nos condenan por hacer lo que otros decían que hiciéramos. Eso es una parte. Y la otra parte, que usted habló de la violación a los derechos humanos. Existimos 20.500 policías. De esos 20.500 policías, voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que ellos quieren quedar presos por cometer actos que van contra los derechos humanos de las personas? Nosotros nos arriesgamos, nosotros ponemos la vida, nosotros ponemos nuestra integridad y nosotros ponemos todo el futuro de nuestras familias por el simple hecho de tratar de darle una solución a la sociedad. No crea que su servidor, que tiene 36 años de ser policía, quiere quedar preso en cuanto ya va a terminar su carrera. En 3 años más, yo ya estoy retirado de la institución policial. Tengo que cumplir 39 años de servicio, 35 de oficial y 4 de cadete. Yo no me voy a prestar para hechos ilícitos, ni los policías que vienen ingresando. Pero hay situaciones, recuerde, somos humanos y se cometen errores. Pero no vengan y prejuzguen de que nosotros vamos a cometer actos contra los derechos humanos, que vamos a violentar los derechos humanos de estas personas. No lo vamos a hacer, pero se pueden cometer errores. Somos humanos y nadie de esos 20.500 policías y de esos 25.000 soldados quiere quedar preso. Sí. Ayer se dio un hecho lamentable y le agradezco a un funcionario de las Fuerzas Armadas. Iban a matar a una mujer policía. Correcto. Si no interviene el soldado, me matan la policía. Pero ¿cuál es la problemática? Ahora tengo preso al militar. Correcto. En la institución policial por haber defendido a una policía. Ajá. Ayer le quitaron las armas al militar y le quitaron todas las armas a los funcionarios policiales. ¿Eso cómo se llama? Se llama respeto a las garantías constitucionales y estamos procediendo en este momento a poner a disposición a los policías y al efectivo de las Fuerzas Armadas. Pero yo le digo aquí, fehacientemente, si ese militar no interviene, me matan a la mujer policía. Correcto. Sí. General, un mensaje de conclusión al pueblo hondureño. Estamos llegando al final del foro de la entrevista. Mire, lo que le puedo decir, confíe en la señora presidenta, confíe en las Fuerzas Armadas, confíe en la Policía Nacional y en estas políticas. No son sacadas de la manga de la camisa, son estudios que se han hecho y que se tratan de llevar y que se tratan de hacer factible para que el pueblo hondureño pueda tener eso, una seguridad. Y lo otro, que es lo más importante, déjennos trabajar, condénenos cuando nos equivoquemos, cuando cometamos errores y, más que todo, nosotros también somos parte del pueblo, sufrimos todo lo que sucede en Honduras. Y muy importante, no queremos quedar presos, no tenemos la intención de quedar presos por cometer actos que van reñidos a los derechos humanos. Somos gente común y corriente que viste un uniforme y que trata de defender a su ciudadanía. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, general. Ministro de Defensa, José Manuel Zelaya, su mensaje de conclusión al pueblo hondureño sobre este tema importante. Gracias, licenciado Arteaga, por la oportunidad. Sí. Aprovecho para anunciar que hoy vamos a tener la visita de la general Richardson, jefe del Comando Sur. Vamos a tener una reunión de trabajo con ella en Casa Presidencial y luego Estado Mayor Conjunto. A la población hondureña que día a día trabaja de manera honrada, ustedes no tienen por qué tener preocupación alguna por las acciones que aquí se han dicho. A usted, pues hondureño que se ha dedicado o ha escogido el camino incorrecto de la ley, tenga la plena seguridad que la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y la Policía Militar del Orden Público va a actuar en contra suya, en contra de las personas que lo apoyan y en contra de todo ese grupo criminal que cree que aquí pueden hacer lo que quieren. Viene un centro de reclusión de emergencia
totalmente aislado para ustedes. Viene un centro de máxima seguridad totalmente aislado para ustedes. Así que las operaciones se van a intensificar y las capturas masivas. Esperamos que el Congreso Nacional apruebe las reformas para que el pueblo hondureño pueda ver el trabajo que van a hacer las fuerzas de seguridad. Que se preocupen entonces los que no respetan la ley. Eso no tiene que quedar ninguna duda. De parte del Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Defensa, solo nos queda una sola cosa por hacer: actuar y poner primero a los hondureños honrados y trabajadores que salen día a día a ganarse el pan de cada día. Sí, muchas gracias, ministro. Gracias también al director de la Policía Nacional por haber estado con nosotros esta mañana en el foro La Entrevista. Esperamos que hayan disfrutado el programa porque hay expectativas de lo que pueda pasar en nuestro país en las próximas fechas en cuanto a estas medidas de seguridad que se han anunciado en las últimas horas por la presidenta Xiomara Castro. Con esto hemos llegado al final del foro La Entrevista. Gracias por haber estado con nosotros.